tardes, amigos. Les hablo desde la Plaza Mayor de Valladolid, lugar por el que dentro de breves instantes comenzará a su discurrir la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, una magnífica procesión que reúne a las 19 cofradías vallisoletanas y que traerán consigo 32 pasos procesionales de los mejores imaginados. Como ven ustedes, mucho ambiente en esta Plaza Mayor, hay muchas ganas de ver la procesión general después de la suspensión del pasado año. Estamos viendo ahí la tribuna de autoridades con el alcalde, el cardenal amigo, el presidente de la Diputación Provincial, en fin, un montón de gente que hay invitada en estos momentos. Además, hasta 17 embajadores están en esa tribuna para presenciar la procesión general. Joaquín Díaz, que ahí le tienen ustedes. Pero voy a pasar primero a presentarles a nuestros colaboradores en esta procesión general, en esta retransmisión de la procesión general. En primer lugar, don Javier Burriza Sánchez, historiador, premio Lázaro Gumiel, cofrade, investigador de la Universidad de Valladolid y autor del libro Historia de una procesión, entre otros muchos, que se ha publicado en este año con motivo del 200 aniversario de esta procesión general. Don Javier Burriza, muchas gracias, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado y encantado de estar aquí con vosotros en esta retransmisión de la procesión general del Viernes Santo, por la que siempre he sentido una gran predilección. Y también está junto a mí Luis Amo Esguevillas, cofrade, también periodista del Día de Valladolid y bueno, excelente amigo, también como Javier Burrieza somos compañeros de andanzas cofradieras. Efectivamente, buenas tardes. Estamos aquí parte del equipo médico habitual de la Semana Santa de Valladolid, en este templo al aire libre en que se ha convertido durante toda la jornada de este Viernes de la Cruz la Plaza Mayor de Valladolid, que contemplamos precisamente en estas primeras imágenes previas a la entrada ya del inicio de la procesión, la cantidad de público, de gentío que como pocos años en los últimos tiempos recuerdo yo, compañeros, en este punto de la procesión, que es el epicentro. Exactamente, ahí tenemos un compañero nuestro, don Manuel Illana, colaborador del programa Grana y Oro de esta casa. Pues está entrando ya la primera cofradía, la vamos a ver en breves instantes. Está entrando ya la cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena. Ahí al fondo están viendo ustedes ya, creo distinguir los caballos que abren esta procesión general, que está de cumpleaños, que hoy cumple 200 años. Efectivamente, fue un 20 de abril del año 1810 cuando el general Kellerman y sobre todo un comisario de policía, José de Monasterio, un hombre de cofradías, era de las 5 cofradías penitenciales históricas de Valladolid, el verdadera mano ejecutora de esa procesión general, que había sido una aspiración durante todo el siglo XVIII y que venía a sustituir a las procesiones de regla. Era un intento racionalizador de la vida procesional de las cofradías y que se mantuvo a lo largo de 3 años, de aquellos primeros 3 años, en 1810, 1811 y 1812, hasta que a partir de entonces se va a alternar la celebración de procesiones generales con procesiones de regla, y después pues se va a mantener en una misma Semana Santa como la que tenemos actualmente, que es un cruce de modelos, que es una combinación de sus circunstancias históricas, pues se va a mantener las procesiones de regla por una parte y esta procesión general, que como decían los programas antiguos era única en su género, porque podemos contemplar desde la entrada en el cenáculo de Jesús hasta la soledad de su bendita madre. Y es una ocasión única, es la procesión por antonomasia. A mí siempre me han emocionado estos momentos previos, estos momentos de culminación, estos momentos de resumen de lo que hemos vivido en los días anteriores. Es nuestra tarjeta de presentación, además, una procesión que debemos de cuidar mucho. Es verdad que desde las cofradías se miman pues, sus procesiones titulares, pero esta es la procesión de ciudad. Efectivamente, esta es la procesión emblema de la Semana Santa vallisoletana, por la que se nos conoce en todo el mundo, y pues estoy de acuerdo con vosotros dos en que es algo que hay que cuidar.
estamos viendo, sí. Y precisamente se nota en la cantidad de pueblo que congrega, de turistas, de naturales, de vallisoletanos, desde, pues, en algunos tramos hasta desde 2 horas antes del paso de la procesión. Yo, al venir hacia esta Plaza Mayor, lo comprobaba antes, hace un buen rato ya, cómo ya se apostaba la gente con sus sillas inclusive. Es muy antiguo que la procesión vaya encabezada por un piquete, antes de la Guardia Civil, después ahora de la Policía Nacional, y era muy normal desde el siglo XVIII que las fuerzas del orden público se vinculasen a la celebración de la misma para mantener el orden, la quietud, la paz, y que fuese delante de la cruz alzada, en este caso de la cruz alzada de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Efectivamente, ahí lo estamos viendo, eso es plano, cómo abre la procesión después de ese piquete de la Policía Nacional, cruz alzada y ciriales de la Catedral, e inmediatamente después la primera cofradía, la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, fundada en 1940, de la que hemos visto ya algunos de sus enseres. En concreto hemos visto su cruz guía, una cruz guía realizada en la platería por el orfebre Antonio Zúñiga, el vallisoletano Antonio Zúñiga, y que les puedo decir como curiosidad que en su parte trasera tiene adosada una placa de plata en la que lleva los nombres de los 13 fundadores de la cofradía. Curiosamente, 12 seglares y un sacerdote que fundaron la Cofradía de la Sagrada Cena, y si la memoria no me falla, con un lema que dice: seguimos vuestros pasos. Don Andrés Gamboa era aquel sacerdote. Efectivamente. Que esta cofradía penitencial y sacramental, que ha tenido durante muchos años como aspiración la realización de un paso procesional, y ese paso procesional no es otro que el de la Sagrada Cena de Juan Guraya, que vamos a ver a continuación, aunque precedido por el primero de las tallas de Cristo que realizó Juan Guraya para el grupo profesional magnífico de la Sagrada Cena, un grupo profesional que en su tiempo, cuando salió por primera vez en una procesión del Viernes Santo, quiero recordar que fue un 3 o 4 de abril del año 1958, pues causó sensación en Valladolid, naturalmente. Ahí estamos viendo a ese primer Cristo que mencionábamos antes para el grupo profesional, Jesús de la Esperanza, y que dice la tradición, y creo que es una tradición bien cierta, que Juan Guraya se inspiró en su hijo que todavía vive, afortunadamente. Sí. Es bien cierto, además es la viva imagen de su hijo. Ahí estamos viendo el libro de reglas de esta cofradía, un libro de reglas que va dentro de ese estuche, que es lo que nosotros vemos. El estuche está realizado por el artesano Esteban Jiménez y lleva apliques en plata también de Antonio Zúñiga. Ahí vemos el paso de Jesús de la Esperanza en esa magnífica carroza que en su día labrara Manuel de los Ríos, en concreto fue en el año 1996. Y recordaremos a nuestros televidentes que todos los pasos, a su paso por la tribuna de autoridades, también hacen una parada para un mejor disfrute, pero también ante lo que significa la figura del alcalde que encabeza todas las autoridades, y en definitiva lo que decíamos antes, porque es una procesión de ciudad. Es la procesión oficial por antonomasia, en cuanto que participa después la corporación municipal, y bueno, eso mismo se puede aplicar en otras ciudades de nuestro entorno, como ocurre con la procesión del Santo Entierro en Zamora, o como ocurre con la procesión de León que ha discurrido esta tarde de Viernes Santo. Ahí han estado ustedes viendo diversos detalles de esta primera imagen. Ahí tienen la banda de esta cofradía, una banda clásica en Valladolid. Una banda de cornetas y tambores que por muchos es recordado por su interpretación de la salve popular con cornetas que en la tarde del Jueves Santo pues entona en honor a la Virgen de las Angustias, que precisamente será el último de los pasos de esta procesión.
Ahí tenemos el gran paso de la cofradía, el paso de la Sagrada Cena, también de Juan Guraya Urrutia, que le costó media vida terminar de realizar. Pues 16 años, ni más ni menos que 16 años, y que es una de las consideradas mejores de España. Yo no sé si Javier Burrieza estará de acuerdo con lo que yo acabo de decir. A mí es un paso procesional que me gusta muchísimo, que se ha integrado muy bien, le ha costado, pero es un paso que tiene una gran calidad artística, en la cual pues, los distintos apóstoles están con actitudes bien diferentes ante la institución de Cristo de la Eucaristía, en el momento en que Cristo dice: tomad y comed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y entonces los apóstoles viven una transformación, un efecto de esas palabras en sus personas, hasta el punto en que Judas está totalmente recostado en la delantera del paso, sosteniendo la bolsa del dinero, con la que le entregaron por la redundancia, ahí la tenemos, por entregar a Cristo. Destaca el paso además por la sobriedad con el que es procesionado. Acabamos de ver un plano del Jesús de la Esperanza con un cuidado y un muy acertado adorno floral en tonos rojo, y también podemos ver el contraste, ¿no?, con esta Sagrada Cena, que por cierto, ahora que casi se nos habían olvidado las pesetas, cada una de estas figuras costó 25.000 pesetas. Efectivamente. Creo que los Cristos un poquito más. Un poco más. Los Cristos fueron un poco más. Unos 40.000, creo recordar. Y además que eran recibidas en Valladolid en aquellos años pues con una gran alegría en la Catedral de Valladolid, donde fue bendecido por el arzobispo García Goldaraz en aquel año 1958, un domingo de Ramos, y que salió, insisto, pues en la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor del año 1958. Vemos que los pasos son escoltados por la Policía Municipal de Valladolid, que es cofrade de honor de esta cofradía, y quería decirles también un dato, darles un dato más. La carroza sobre la que va este paso procesional, estas imágenes, es una carroza que puede abrirse. En este momento están viendo ustedes que es bastante más ancha en la parte delantera que en la trasera. Es un paso que en las calles que lo permiten desfila en V para que se pueda apreciar mucho mejor las figuras, y en las calles estrechas el paso se cierra de manera que pueda discurrir sin ningún problema. La carroza es obra, perdóname Luis, del artesano José Luis Tarrera, y está hecha en madera de nogal. Aun con todo, iba a apuntar que la figura del maestro destaca, además, desde cualquier punto, desde cualquier perspectiva, incluso de espaldas, una talla de muy bella factura. Aquí tenemos la segunda de las cofradías, la cofradía penitencial de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón. Una cofradía fundada en el año 1939, muy vinculada a los gremios de hortelanos, de agricultores, que desde la época del arzobispo Remigio Gandásegui, creo que nos sale por vez primera, Remigio Gandásegui, ese arzobispo que en los años 20 va a reconstruir la Semana Santa de Valladolid, pues encomendó que alumbrasen este grupo procesional, que a mí también tengo una gran predilección por él, que es el de la Oración del Huerto, obra de Andrés de Solanes, un discípulo muy adelantado de Gregorio Fernández, del año 1629, y realizado para la cofradía, inicialmente para la cofradía de la Veracruz, de la cual es su propietario. Aquí vamos a hablar mucho de los propietarios y también de los que lo alumbran actualmente, porque la Semana Santa de Valladolid pues es un gran lío histórico. Sí. Y más en esta procesión, ese reflejo histórico lo vamos a poder contar también. Ahí tenemos el detalle de la mano de este Cristo que aparece arrodillado dirigiéndose al ángel que está inmediatamente detrás del olivo
que se nos presenta en primer término. Y cómo ese ángel está ofreciendo el cáliz. Inicialmente el paso estaba compuesto por más figuras, por un Judas que se conserva en el Museo Nacional de Escultura. Esas otras, las tallas que fueron recogidas a finales del siglo XVIII y principios del XIX de las penitenciales históricas. Le tenemos el ángel y el Cristo, y por unos soldados. Era un paso más grande, era un paso monumental. Y recordamos que Andrés de Solanes era uno de los grandes escultores de aquella factoría Gregorio Fernández, que caray, si Gregorio Fernández hubiese realizado todo lo que se le atribuye, todavía estaría trabajando en la Feria de Santi Espíritu. Desde luego que sí. Tenía una gran cantidad de oficiales, de discípulos, y condicionó enormemente Gregorio Fernández todo lo que se va a realizar posteriormente. No solo en Valladolid, sino en el resto de España. Sí, Los modelos son copiados en todas partes. Los modelos son copiados en todos los lugares. Podríamos hablar pues, del paso del Camino del Calvario, del descendimiento, etc. Aquí estamos viendo el segundo de los pasos que trae hasta la Plaza Mayor esta cofradía de la Oración del Huerto. Estamos hablando del grupo de emprendimiento, un grupo que está siendo realizado, porque es un paso que todavía no está acabado, está siendo realizado por el imaginero Miguel Ángel Tapia. Falta una figura todavía para completar el grupo, que es en concreto la figura de Malco, pero sí podemos prestar especial atención en estos vigorosos sayones que tienen una clara estética de Gregorio Fernández, ¿no? De la escuela castellana, y pese a ser un paso de reciente factura, la tendencia castellana ha marcado sobre el autor. No se habían realizado sayones desde el siglo XVII. Ahí vemos la talla de San Pedro, que es la última que se ha incorporado en el año 2005, y como todavía, como apuntabais vosotros bien, le falta ese criado, Malco, que se vio privado inicialmente de su oreja por San Pedro, y Cristo le paró los pies y le dijo: quien a hierro mata, a hierro muere. Esa es la figura a la que está mirando San Pedro, por eso ustedes han visto que San Pedro está en actitud pensativa y mirando hacia el suelo, que es donde estará esa figura cuando se termine de realizar el paso. Precisamente la crisis económica, que también hace mella sobre las cofradías en todas las ciudades, no podría ser menos, es una de las causas de que se está demorando la creación de esta última y nueva obra. El sayón de la linterna, el sayón de la lanza. También en la antigua oración del huerto había un sayón de la linterna. Son muy típicos en las escenas del prendimiento, porque es una escena que ocurre a oscuras en el huerto de los olivos. Entonces tiene que tener su propia iluminación. Se conserva, porque esta es propiedad de la oración del huerto, de la cofradía de la oración del huerto, en su convento, en su sede del Corpus Christi de las Madres Dominicas de Valladolid. También hay que decir que esta cofradía posee también un grupo de la oración del huerto, del mismo escultor, que no procesiona y que únicamente lo dedica al culto interno. 3 siglos en definitiva, el primero de los pasos que veíamos por la oración del huerto, con este del prendimiento, de la tendencia estética, pues siempre ha invitado al recogimiento y siempre pues ha tenido una clara influencia de Gregorio Fernández. Veíamos hace un momento la banda de la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro, que está ahora mismo pasando ante nuestras cámaras, ante las cámaras de Castilla y León Televisión. Una banda que solo cuenta con tambores y bombos, es muy típica en Valladolid. Ahí estamos viendo su sección infantil, muchos niños. Esta cofradía es curiosa en el sentido de que tiene dos hábitos, uno para los días penitenciales, por decirlo de alguna manera, que es este que están ustedes viendo, y el domingo de resurrección cambian ese capirote negro por una muceta roja en la que desfilan con su imagen titular, con nuestro Padre Jesús Resucitado.
y que tiene una cruz guía de Ricardo Flecha. Preciosa, a mí es una cruz guía que me encanta. Muy bonita, del zamorano Ricardo Flecha, Sí. que se ha incorporado además hace muy poco tiempo a la Semana Santa de Valladolid. Sí. Ahí la vemos. Ahí la estamos viendo justo detrás de la banda, esa cruz guía del zamorano Ricardo Flecha. Es la cofradía más joven de Valladolid, de las 19 de Valladolid, del año 1959. Y ahí vemos su paso procesional para esta procesión general. El domingo sacará el Cristo resucitado, pero es la magnífica talla de Pedro de Ávila, de las lágrimas de San Pedro. Una talla que no está muy claro, no están muy claros sus orígenes ni para qué se utilizaba. Se ha hablado mucho de que podría pertenecer a una cena antigua, pero esa idea se descartó ya hace varios años. Sí, es una talla realizada para la parroquia del Salvador, que es su propietaria, en uno de sus retablos, realizada por Pedro de Ávila y por encargo de Pedro de Rábago, que era el párroco del Salvador en aquellos momentos, y puso mucho interés en realizar esta talla de su santo patrono para que contemplase la escena de la transfiguración que se encontraba en el retablo de esa iglesia del Salvador. Ahí la vemos, ese San Pedro que se incorporó, creo recordar, a la procesión general del Viernes Santo en el año 1965, cuando la talla pues es de en torno a 1720. Y donde destacan los ropajes y ese cruce de manos con la mirada que invitan a cualquiera, al espectador, invitan pues a la oración. Efectivamente, tiene una riquísima policromía, como están ustedes observando. Es una bellísima imagen de San Pedro Apóstol. En ese momento en que ha oído escuchar el canto del gallo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, le dijo Cristo. Y nos dicen los evangelios que San Pedro lloró amargamente. Pues eso es lo que representa este instante previo al del azotamiento, al de la flagelación, que vamos a ver a continuación, que es la cuarta de las cofradías, que ya hace su entrada a la altura de la tribuna de las autoridades. Pero todavía vemos ahí como en uno de los ángulos de esta Plaza Mayor, que todavía no hemos dicho nada de que es un modelo de Plaza Mayor de las que se construyeron en el siglo XVI, y que es el modelo de las plazas mayores como espacio urbano, que posteriormente se va a construir pues en lugares como Madrid o Salamanca, muy modificada ahora urbanísticamente, pero sí una plaza mayor, modelo urbanístico como gran espacio, como creación de un gran espacio central. Ahí estamos viendo ya el claro de cruces de la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús a toda la columna, que abre su paso por la Plaza Mayor con esa gran pendoneta, que me imagino que estará teniendo problemas en el día de hoy porque hace bastante viento y estas grandes pendonetas pues son complicadas de llevar cuando esa circunstancia meteorológica se produce. Bastante viento, aunque la temperatura a esta hora está en torno a los 12 grados centígrados, pero sí es verdad que hemos tenido una Semana Santa en general muy ventosa y eso dificulta mucho pues el paso de todas las cofradías en lo que a las pendonetas, banderas y demás enseres se refiere, porque son desde luego pues las insignias que marcan el ritmo de la planta de procesión. Una cofradía eminentemente mariana, lo dicen sus colores, azul claro y blanco, creada en el seno de las congregaciones marianas de Valladolid, congregaciones marianas de Luises y Cosques. Ahí tenemos la primera imagen que nos trae, una imagen también reciente, Javier. Contemporánea, sí, de José Antonio Hernández Navarro, del año 2004, preparativos para la flagelación. Ya desde el año 1979, esta hermandad penitencial va a incorporar esa escena, primero con un ecceomo de Gregorio Fernández y después, por los problemas que existieron con esa talla magnífica de Gregorio Fernández, pues ya ha incorporado
esta del imaginero murciano, contemporáneo, actual, un imaginero muy prolífico en las Semanas Santas de Murcia, de Alicante, y que vamos a ver alguna obra más en esta procesión general del Viernes Santo. Ahí tenemos la Marcha a Jerusalén. Sí. Es una talla además que bueno, entró con sus más y con sus menos, está integrándose, podríamos decir, en la Semana Santa de Valladolid, por la clara diferencia de su expresividad, ¿no? Cierta expresividad dulce en comparación con los desgarradores movimientos y gestos pues de la mayor parte de los pasos o de los conjuntos escultóricos que forman parte de esta procesión. Sí, pero es una imagen que, sin embargo, en muy poco tiempo, en los pocos años que lleva en Valladolid, ha cogido mucha devoción. Son muchas las personas que se acercan hasta ella para pues, expresarle sus anhelos, sus deseos. Está además en una especie de cueva, en una capillita, sí, en el convento de Santa Isabel de Hungría, y la verdad es que merece la pena esa visita. Aquí tenemos, Javier, el conjunto de la flagelación, al que tú aludías hace un momento. Sí, fue este conjunto encargado a la factoría Gregorio Fernández, aunque ya había muerto el maestro. En 1636 murió el maestro. Este grupo es posterior, es de hace 1650, de discípulos de Gregorio Fernández, en concreto de Antonio de Rivera, es uno de esos discípulos de Gregorio Fernández, encargado inicialmente por la Cofradía de la Pasión, y que se encomendó con la nueva cofradía, con la nueva procesión del arzobispo Gandásegui, a la Congregación Mariana de Luises y Coscas. Ahí hemos visto ya los sayones, cómo eran realizados esos sayones en el siglo XVII, esos sayones que vestían de acuerdo a las normas de aquel siglo, de aquella centuria. Eran los paisanos de Gregorio Fernández y los paisanos de los vallisoletanos que lo contemplaban con esos rostros de fiereza. Unos sayones además muy bonitos, que tienen un parecido precisamente al conjunto que hablábamos hace unos minutos del prendimiento del vallisoletano Miguel Ángel Tapia. Yo creo que merece la pena que escuchemos esta banda de música, ¿te parece? Sí. Y las bandas municipales o agrupaciones de música pues también tocan, no es por menospreciar al resto de ciudadanos o de presentes en el recorrido, pero tocan con más ahínco también. Sus mejores marchas tocan en esta plaza mayor. Después de este paso, la cofradía nos trae a la Plaza Mayor una de las joyas de la Semana Santa vallisoletana. Y que el cardenal amigo le está recordando, claro, también a su atado a la columna de Medina de Río Seco, porque este es uno de los modelos. Decíamos antes que Gregorio Fernández creaba modelos. Ahí le tenemos, el señor atado a la columna, la figura central de un paso del azotamiento encargado en el año 1619 por Gregorio Fernández. Le faltarían los sayones, algunos de ellos en el Museo Nacional de Escultura, que fueron retirados de la cofradía a finales del siglo XVIII y que fue encomendado a las congregaciones marianas de Luises y Coscas, y que tiene su leyenda, ¿verdad, Luis? Efectivamente, una leyenda urbana ya, conocida por muchos, y es que, bueno, pues el maestro, una vez que talló esta imagen, tuvo un sueño y se le apareció Dios y le dijo algo así como: ¿en qué te fijaste que tan bien me retrataste, ¿no?
Y es que esta leyenda, claro, que es digna de toda veracidad, porque la expresividad, la plasticidad y la policromía de este atado a la columna, pues sentó cátedra en ese momento. Hay unas cuantas figuras por el territorio nacional incluso que se han inspirado en esta imagen de Gregorio Fernández. Precisamente ahí vemos la espalda flagelada, sangrienta. Una espalda que, como él mismo dejara escrito, está realizada en sangre y corcho, sangre cuajada y corcho. Es la serenidad expresiva de un imaginero como Gregorio Fernández, ya del barroco, actuante en Valladolid pues desde principios del siglo XVII hasta su muerte en 1636. Y que también pertenece a la cofradía de la Santa Veracruz de Valladolid. Efectivamente. La imagen va sobre unas magníficas labras de alpaca plateada realizada en talleres sevillanos y fue restaurada en el año 2009 por los talleres Orobio en Ciudad Real, realizando un magnífico trabajo. Un adorno floral también realizado por Leopoldo Adiego, uno de los grandes personajes de la Semana Santa de Valladolid. Uno de los grandes desconocidos. También, sí, grandes desconocidos para el público en general, pero no para los cofrades, que sabemos muy bien de su buen hacer en el adorno, en el esorno floral de su buena mano de los pasos vallisoletanos. Sí. Además es que los cofrades o los amantes de la Semana Santa podríamos distinguir sin saberlo qué paso está decorado por Leopoldo. Aquí tenemos la siguiente imagen que nos trae la quinta cofradía, que se acerca hasta la Plaza Mayor, la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. Y que también no le ocurría a este paso lo que a nuestro Padre Jesús atado a la columna, era la escena central de un paso con más figuras, encargado por la cofradía de la Veracruz en el año 1620 y que fue encomendado a una cofradía que se creó, esta de nuestro Padre el Cristo de los Artilleros, en el año 1944, siempre vinculada a ese cuartel de artillería al principio de los artilleros de San Ambrosio en Valladolid, que acompañaban en las antiguas procesiones del Viernes Santo a otro eceomo diferente a este, pero tenemos que es una gran obra de Gregorio Fernández, como hemos dicho, de 1620, al que le correspondían unos sayones pues, que le estaban increpando, coronando de espinas, condenando, algunos sayones que vamos a ver en otros pasos y que les avisaremos oportunamente de su presencia. Es ese fruto de la reestructuración de la Semana Santa de Valladolid. Y que representa la figura de Cristo Salvador